Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están? Que Dios bendiga sus vidas. Soy el pastor Abner Martínez y aquí como todos los jueves a través de la plataforma de Meet y de YouTube estamos transmitiendo esta enseñanza que iniciamos ya algunos días. Creo que con hoy ya completamos las 4 enseñanzas, o sea, un mes. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se interesan por aprender más de la palabra de Dios. De hecho, todos estamos aprendiendo. Yo quiero decirte que no lo sé todo. Esto inicia, como lo relaté en la primera clase o enseñanza, que yo con un hambre de Dios quería saber si estábamos haciendo lo correcto. Le decía yo al Señor con todo mi corazón, tú sabes que hemos hecho de todo, hemos hecho evangelismo masivo, hemos hecho campañas, hemos predicado casa por casa, hemos hecho congresos y conciertos, pero pues parece que no hay resultados. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque a todos los pastores nos metieron en la cabeza que una iglesia de éxito y un pastor de éxito se miden por la cantidad de gente que hay en la congregación y por el edificio. Yo no digo que no tenga algo de bueno todo esto, pero no podemos estar pensando en eso. Entonces yo le pedí al Señor con todo mi corazón que me conectara con gente que conociera y que hablara del reino, que supiera del reino a plenitud y también que estuvieran con bases en la palabra, no gente que inventa cosas, sino que tuviera bases en la palabra. Entonces Dios, a manera de respuesta, me conectó con una profeta de Venezuela. Ella pertenece a un ministerio grande que se va a través de las redes sociales y que hablan mucho del reino. Entonces, a partir de ahí empezamos, estoy hablando de 3 años para acá, 4 años para acá, pasó la pandemia y seguimos aprendiendo, pero yo sentí la necesidad de no quedarme con lo que estoy aprendiendo, sino enseñarlo, y no solamente en la congregación, la gente que está frente a mí los domingos, sino también a todas las personas que estén interesadas, porque el reino es único. Y desde ahí entendí que no se trata de tener a la gente metida dentro de la congregación. Al pastor se le llena el ego, es bonito, nada más que a veces estamos como el pescador, ¿no? El pescador cuando sale a pescar, y de repente encuentra un cardumen, pesca bastante, regresa feliz ese día, no hay quien lo detenga. Pero esto es variable, va al día siguiente, al mismo lugar, con toda la experiencia que tiene y con todo el equipamiento, y no pesca nada. Regresa ese día fatal. Entonces el ánimo del pescador está así, un tiempo arriba, otro tiempo hasta abajo y está fluctuante. ¿Por qué? Porque depende de lo que pesque, cuando pesque y cómo pesque, y eso depende de otras cosas más. Igual el pastor. Si llega la gente, qué bonito, precioso, ¿no? Y si no llega la gente, pues qué triste, se siente acá feo y la gente evalúa por eso. Pero no es así. Ya es tiempo de que abramos los ojos y despertemos, que no se trata de cuánta gente llegue, sino de cuántos están involucrados y entendiendo los asuntos y los negocios del reino. Por eso surge todo esto, porque yo me hallo ahora obligado, comprometido, responsable de traerte esta enseñanza que los jueves queremos llevar hasta ti, y ojalá te sigas interesando. Puedes compartir a través de esta plataforma, y si alguien no puede conectarse en el tiempo en que transmitimos, puedes decirle que se conecte a través de YouTube, ahí queda grabado como Ministerios Cristo de la Respuesta. Cristo de la Respuesta nos puedes contactar, pero también puedes picarle la campanita para que te vuelvas un seguidor, puedes darle un like, un me gusta, y eso nos ayuda para llegar a más personas. Así que agradecemos tu participación y ojalá te intereses, no te quedes sin la enseñanza de los jueves, que esto realmente es algo elemental, es alimento puro de la palabra de Dios. Bueno, antes de continuar, quiero que hagamos una oración y a través de esta oración podamos iniciar ya nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Está bien? Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de los que están conectados y los que nos mirarán en diferido. Gracias, Señor, porque esta palabra bajo revelación nos la has traído y es tiempo de que entendamos lo que es el reino de los cielos, todos los códigos, todo el diseño
que tienes a través del reino para nosotros. Permítenos entenderlo, Señor. Permítenos disfrutarlo, permítenos digerirlo y permítenos, Señor Dios mío, enseñarlo a otras personas para que seamos verdaderamente ciudadanos del reino, representantes tuyos aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor. Pido que tu Espíritu Santo se mueva trayendo claridad a la mente, trayendo, Señor Dios mío, edificación a las vidas y estableciendo tus verdades en nuestro ser. Muchas gracias, Dios. Amén, amén. Bueno, a todo lo que yo venía diciendo, pues estamos ya encarrilados, porque hoy es la lección o la enseñanza número 4, quiere decir que ya por un mes estamos llegando hasta tu vida, hasta tu hogar o donde nos mire, porque hay 2, 3 congregaciones que se están juntando y nos ponen en la pantalla grande y ahí están los hermanos de la iglesia viéndonos. Muchas gracias, eso se agradece, pero también se les aplaude porque tienen hambre de Dios, de ser edificados y bendecidos. Así que les mando un saludo a aquellos que están a nivel congregación viéndonos en este momento. Dios te va a seguir bendiciendo y seguro que el tiempo que empleas no es en vano. Entonces, yo te invito a que lo sigas haciendo, que compartas y que a su vez también vayas aprendiendo y enseñando a otros, porque el tiempo está muy apresurado, acelerado y no podemos seguir con los viejos formatos. Es tiempo de corregir muchas cosas. Nos enseñaron de acuerdo a la tradición, nos enseñaron o fuimos enseñados de acuerdo a un sistema eclesiástico. Recuerda que también los sistemas de gobierno en el mundo influyen en nuestras vidas. Hay por lo menos 4 sistemas de gobierno, que es el monárquico, la monarquía, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, qué sé yo, ¿no? Pero y todos pensamos que alguien tiene la razón, alguien no tiene la razón, dependiendo del lugar donde se esté ejerciendo este tipo de gobierno, pero lo cierto es que a la luz de la Biblia o de la palabra de Dios no es así, ¿sí? Entonces, como ya vamos a estar viendo más adelante en esta enseñanza. Agradezco a Dios por el equipo de personas que me apoyan aquí, los técnicos, los productores, para hacer posible llegar hasta ti con esta enseñanza de todos los jueves a las 7 de la noche, hora del estado de Tabasco, México, porque sé que en algunos otros países también nos están viendo, de acuerdo a los comentarios que nos han llegado. Y también te digo que al final, normalmente la clase la hacemos o la enseñanza la hacemos de 40 minutos, 50 minutos, dejamos 10 minutos para tus preguntas, comentarios, participaciones, pero si por alguna razón o no te diera tiempo, no quieres hacerlo, puedes hacerlo de manera privada, particular y puedes mandarme un mensaje al teléfono que al final aparece. Que es mi teléfono particular o personal y ahí estamos para servirte. Bien, pues entonces vamos a iniciando en esta hora con esta enseñanza del día de hoy, jueves 10 de agosto de 2023. Bueno, recuerda que el tema general es códigos y diseños del reino. Un reino está compuesto o tiene territorio, tiene un rey, tiene ciudadanos y tiene leyes. De esta manera nosotros entendemos que el reino de los cielos cuenta con todo esto. Y es difícil a veces entender porque hemos hablado, predicado y enseñado de muchas cosas, pero menos del reino. Y nosotros tenemos que entender qué es el reino. Tenemos que entender, de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que el Señor ha hecho y estableció para nosotros. Para ubicarnos de acuerdo a nuestra enseñanza, quiero retomar lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor le dio al hombre el señorío, el gobierno y el dominio para administrar, nota bien, la naturaleza, la creación de él. Entonces, cuando dice a imagen y conforme a nuestra semejanza, para empezar está hablando ahí en plural. Recuerda que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo conforman una unidad. Y en la creación, Dios Padre daba la palabra
El Hijo ejecutaba la acción y el Espíritu Santo daba vida. Eso fue al principio en la creación. Pero para contextualizar esto, cuando habla la palabra imagen, habla del carácter. El carácter que tenemos, Dios lo puso en nuestras vidas. Y estoy hablando, ese carácter es la capacidad de decidir, es la capacidad de gobernarse, de decir sí a lo bueno y no a lo malo. A nuestra semejanza, dice, esto habla de la naturaleza o de la esencia de Dios en nuestras vidas. Todo esto te lo traigo a contexto, ¿para qué? Para que veas que no somos cualquier cosa. El ser humano por algo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Carácter, naturaleza y esencia de Dios lleva a todo ser humano. Bien, al tenor de todo lo que estamos diciendo, quiero decirte que al conocer su reino, se darán cuenta ustedes, pueblo de Dios, que en los temas siguientes hay muchas cosas o aparecerán cosas que desconocíamos, de las cuales el Señor Jesús habla en su palabra. Aquí están, pero estaban como veladas porque nos dedicamos a otra cosa, menos a entender, a hablar del reino y sobre todo a enseñar del reino. Cuando Dios estableció un reino en la tierra, lo hizo para que viviésemos dentro de ese reino, no fuera de él, y mucho menos lejos de ese reino. Ese fue el propósito. Pero imagínate todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque todo vino bajo un trastorno. Un trastorno cuando el enemigo robó, usurpó y le arrebató al hombre lo que Dios le había dado. Y ahorita vamos a ir hablando de ello. Dios creó al hombre para gobernar y para que lo representara en la tierra. Nunca quiso Dios que el hombre gobernara y ejerciera autoridad sobre otro hombre. Por eso en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios aquí en el matrimonio. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen y ejerzan autoridad sobre toda la naturaleza, toda la creación. Eso es lo que el Señor dice. Entonces nunca mandó que el hombre gobernara o ejerciera autoridad sobre otro hombre. Y ahí es donde se echó a perder todo, se desvirtuó a la caída de Adán y de Eva. Dios estableció en el hombre la capacidad de dominar, gobernar y administrar el planeta y sus recursos. Eso es lo que Dios quería, que el hombre tuviera la capacidad de administrar, de gobernar al planeta y de dominar en él, administrar todos los recursos. Y todo esto lo ejercería el hombre en un gobierno colectivo. Valga la expresión o el momento para ponerles un poquito más en entendimiento de lo que estamos diciendo. Tú tienes tu casa, esa casa tiene un terreno, un solar, yo no sé cómo le llamen en otros lugares, pero los que estamos en este lugar me entienden. Esa es tu área, ese es el lugar donde Dios te ha puesto para que ejerzas autoridad, para que tengas dominio, para que gobiernes y cuides y administres. Y en vez de que se deteriore, lo embellezcas, lo cuides. De esa manera, cada individuo en el mundo iba a ejercer ese gobierno y esa autoridad, pero nunca sobre otra persona. ¿Por qué? Porque aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Eso es lo que queremos decir para que nos entendamos un poco. Dios quiso establecer un reino sacerdotal y nación santa, como dice en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es el reino que el Señor quiso establecer, de sacerdotes, un reino de sacerdocio y gente santa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir desde ahí entendiendo ya cómo vamos avanzando. El plan del diablo fue apartarlos del jardín del Edén y desconectarlos de la relación con Dios. Te decía la clase o la enseñanza pasada
Al diablo no le interesa matarte, a él le interesa controlarte, porque él sabe que tú llevas un diseño de Dios en tu vida, que tú eres un ser espiritual también y que llevas facultades que Dios te ha dado. Y Él quiere hacerse de esas facultades a través de que voluntariamente le vayamos entregando. A Adán y a Eva lo hizo bajo mentira, bajo engaño. Le desvirtuó la verdad y los metió bajo su dominio. Y así quiere seguir controlando a la gente. Entonces, ese fue su plan maligno, apartar del Edén y desconectarlo de la relación con Dios. Es la forma en que él iba a dominar, a gobernar. El hombre a partir de ahí se convirtió en un ilegal y se rodeó de atmósfera de tinieblas. Avancemos, por favor. Jesús vino a devolver el reino. Esa es la obra del Señor Jesucristo. Por medio de él entramos al reino de manera legal. Por medio de él entramos de manera legal al reino del Señor. El propósito de la venida del Mesías era establecer el reino de los cielos en la tierra y propagar la cultura de su reino. Nota bien qué interesante, ¿no? Es ahí donde empezamos a entender de qué se trata. Quiero hablarte de 4 etapas del reino para que entendamos esto también y veamos en qué etapa estamos situados. Todo empieza a partir de esto que le llamamos seguidor. ¿Quién es un seguidor? Un espectador. En Lucas 5:26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. La obra del Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio público aquí en la tierra, maravilló a la gente, les quebró conceptos, los llevó a que quedaran confundidos. Los religiosos fueron confrontados, pero se encolerizaban. Los escépticos no tenían comentarios que hacer. Y los que tenían hambre de él, le seguían, porque estaban maravillados de lo que él hacía. Él vino a establecer su reino. Entonces, se empieza de esta manera en esta primera etapa. Regresa tantito para que veamos, vamos por parte. El seguidor es un espectador, está ahí viendo. Está admirado, sorprendido, pero hasta ahí es un espectador, pero ya empezó valga la palabra, con la expectativa de lo que sigue. Y de ahí pasa a ser un discípulo. Y un discípulo es aquel que aprende y se deja enseñar. Isaías 8:16 dice la palabra, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y luego pasamos al nivel 3, testigo. Un testigo es aquel que vio, pero también que entendió y está dispuesto a dar su vida por su Señor. Ese es un testigo. Vio, entendió y está dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Por qué? Porque él, de manera presencial, bajo una experiencia sobrenatural, sabe que esto es cierto por causa de la revelación del Señor y por causa de lo que ellos vieron. Por eso es que todos los discípulos que se volvieron apóstoles y otros más murieron a manera de mártires por causa del Evangelio, porque ellos habían sido testigos de la obra del Señor Jesucristo, de su ministerio y de su manifestación aquí en la tierra. Dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos del Señor. No te olvides, ya estamos en la tercera etapa y esto nos lleva a una cuarta etapa que es la de ministro. ¿Quién es un ministro? Un ministro informa, prepara y establece en el reino, pues todo lo que tiene que hacer. Un ministro ministra. ¿Y qué va a ministrar? La palabra.
todo lo que la palabra del Señor dice, todo lo que está establecido para nosotros y para nuestros tiempos. Según de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, no cualquier ministro, ministros competentes. ¿Quién nos hizo? El Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso yo digo, tú que eres pastor, tú que eres pastora, tú llevas una investidura que no te la puso el hombre, te la dio el Señor. ¿Ah? Tienes un ministerio que hay que respetar y hay que honrar porque te lo puso el Señor, no te lo dio el hombre. Pero tú también tienes que darte tu lugar y cuidar ese ministerio que el Señor te ha dado porque eres un ministro competente de un nuevo pacto, ¿no? Está bien. Un nuevo pacto, acuérdate que el antiguo pacto de la ley antigua escrita en piedras fue abolido. ¿Por qué? Porque esa piedra representa el corazón del hombre endurecido, donde estaban escritas las leyes, pero cuando el Señor viene, ya se había profetizado de él. Ezequiel lo dice, también lo dice en Hebreos, que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, y dice, y escribiré mis leyes en la tabla de sus corazones, un corazón de carne. Ahí está la diferencia. Él es exactamente el que establece el nuevo pacto en nuestras vidas y bajo ese nuevo pacto nos movemos como ministros, no en la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, de nada sirve todo lo que sepamos, la información que tengamos, los estudios que tengamos. La letra mata. Pero cuando tú tienes esa revelación de la palabra y buscas al Señor en intimidad y en el secreto, tú sales transformado, diferente, bendecido, con una investidura de reino poderosa en el Señor, competente, un ministro competente en la obra del Señor Jesús. Qué importante, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo, esto me llena a mí de gozo, de emoción, porque es algo nuevo, nuevo en la manera de enseñarse, pero es algo que está en la palabra de Dios. Mateo 12:28 dice la palabra, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto quiere decir que el reino de los cielos, el reino de Dios, se mueve y se establece a través del poder y de la manifestación del Espíritu Santo. Por eso el Señor habló de su reino con poder, y cuando Juan mandó a preguntar, ya estaba en la cárcel y mandó a preguntar, como lo leía yo la vez pasada, si era él el Cristo o había que esperar a otro. Dice que los llevó para que vieran los discípulos a quienes mandó. Díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es predicado el evangelio. Esto lo amarramos con Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de los cielos se establece con poder y autoridad. Es lo que dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a toda persona que cree. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, pueblo de Dios, que el reino de los cielos se establece con poder. Y aquí no hablamos de ninguna organización religiosa. Aquí hablamos de un reino que es lo que el Señor Jesús trajo. Fue su primer mensaje y fue su recomendación al final cuando ya se iba. Habló de que estuvieran atentos a todos los asuntos del reino de los cielos, que cuidaran su vida y que se mantuvieran viviendo y enseñando del reino de los cielos. Pero cuando viene el tiempo o pasa el tiempo, el enemigo nuevamente, así como en el huerto del Edén, echó a perder la obra, también acá, porque todo inició con un mover poderoso del Espíritu Santo. Te digo, no era sencillo. Para nosotros hoy resulta fácil, porque tenemos una Biblia, porque ya sabemos lo que sucedió en la historia, pero los discípulos, los apóstoles, cuando empezaron, pues había gente que decía, estos son herejes. ¿Cómo van a decir que este hombre, hijo de un carpintero, es Dios? Ahora, ¿cómo van a decir que después de que lo crucificaron y todo el mundo lo vio, resucitó y que ya se fue a los cielos? Porque recuerden que dice la palabra de Dios
que los religiosos le pagaron mucho dinero al hortelano y a algunas otras personas. Por ahí repartieron dinero para que dijeran que los discípulos, sus discípulos, habían robado el cuerpo del Señor. Y muchos así lo creyeron. Y les quedó esa idea y ese concepto y esa historia mala. Esa mentira les quedó en su cabeza. Entonces, imagínense el mundo al que se enfrentaron. Otro problema, que fue el que enfrentó el Señor Jesús, y luego los apóstoles del Señor, todos los discípulos, fue luchar contra un sistema religioso. ¿Por qué? Porque aunque hablaban de Dios, de la ley, de los profetas, de Moisés, de los patriarcas y de los reyes, pero todo lo tenían ellos metido bajo un contexto religioso, bajo un esquema religioso. Y fue difícil, ¿por qué? Porque por eso el Señor Jesús los enfrentó y los confrontó. ¿Por qué? Porque ellos creían estar en lo correcto. Como los fariseos que dicen, los comentaristas y también la palabra de Dios dice que ellos se vestían de cilicio, ese saco hecho de pelo de camello, de cabra, y que picaba en el cuerpo para torturarse. Y luego también se echaban ceniza y con eso demudaban su rostro para que la gente viera que estaban ayunando. Y ay, cómo ayuna. Y oraban en las esquinas y se ponían así en posición de orar para que la gente los admirara. Por eso dijo el Señor, ya tendrán su recompensa. Y recomendó, pero tú cuando ores, lávate tu cabeza, arréglate y entra a tu aposento, que tu Padre que te ve en lo secreto allá, te va a recompensar. Dicen la versión Reina Valera en público, pero la del original es nada más te va a recompensar o te recompensará, no dice, no le añade en público. Ya algún día hablaremos también de las traducciones de la Biblia. Bueno, pero ahora lo dejamos ahí. Cuando el Señor mira todo lo religioso que había, los arraigos religiosos, le dijo a la gente, a los fariseos principalmente, por vuestras tradiciones han invalidado la ley de Dios, le dieron más importancia a las tradiciones, a las fiestas y no al festejado. Y sobre eso fueron edificando sus conceptos y argumentos de tal manera que la verdad, lo básico, lo elemental, lo original, quedó sepultado por tantas tradiciones. Y le dijo, son ciegos guías de ciegos, como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de huesos y de inmundicia. Porque así lucían los religiosos, como todo en todo tiempo. Se mira la paja en el ojo ajeno, pero no se mira la viga que se tiene atravesado en el propio ojo. Por eso el Señor los recriminó y les dijo y los reprochó, les hizo ver las cosas. Si entendieran, misericordia es lo que es misericordia y no sacrificio, porque tenían muy apegada la ley del talión ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, el Señor vino a establecer a través de la ley del amor el nuevo pacto en su sangre y a partir de ahí nosotros somos, gracias a Dios, personas que estamos bajo el nuevo pacto, pero es tiempo de que entendamos los asuntos del reino. Por eso te venía yo comentando, todo empezó bien, bajo persecución y un montón de cosas. Sin embargo, allá por los años 325 fue cuando surge el emperador Constantino, emperador romano. Recuerden que Roma dominaba el imperio romano en ese tiempo. Y pues se quiso congratular con todo el mundo y sacó de las tres principales movimientos como los judíos o la religión judía, los cristianos y los paganos, junto a eso. Y surge el movimiento católico. Y a partir de ahí se denominó a todos cristianos de tal manera que hasta la fecha en el Oriente, cuando se habla de cristianos, de inmediato se identifica la Iglesia Católica. Allá no nos conocen a nosotros, evangélicos, cristianos, pentecostés, nada. Ellos, al mencionar cristianismo, recuerden que ya están los musulmanes muy fuertes, están los judíos, entonces no, están refiriéndose al pueblo católico. Y no es así. Entonces, fue cuando surge el movimiento católico desde ese tiempo, desde esa época de 325 hasta la época de la Reforma, 1545, cuando Martín Lutero estableció las 95 tesis, donde todo se basaba en la fe
y no en las obras. Y fue donde él se levantó y protestó en contra de todo el sistema donde se había asumido todo esto. Ahora, esto no inició realmente ahí. Esto es una mezcla de cuántas paganismo y una manera de mostrar rebeldía ante Dios. Pero esto inició desde el movimiento babilónico, de Babilonia, pero no estoy hablando de la ciudad ni del imperio, te estoy hablando de mucho antes, del sistema babilónico que inició con Nimrod, allá en Babel, cuando hizo la torre de Babel que representa confusión. Desde allá viene ese sistema operando, ese espíritu maligno ha venido operando para envolver a la gente y echarlos a perder. Y es lo que ha prevalecido. Y hoy, en el mundo cristiano evangélico, también hay mucha tradición. Esto suena feo, sí, pero somos dados a participar en tantas tradiciones. Faltan días en el calendario para hacer tantas fiestas del medio ambiente, fiesta del día del padre, de la madre, del abuelo, del tío, del primo, de la familia, de la naturaleza, de cuántas cosas que no quiero seguir mencionando porque ustedes saben que es cierto, hasta día del zurdo hay y otras cosas más. Todo eso también nosotros como pueblo de Dios ahí estamos metidos y a festejar y a celebrar como lo es el 14 de febrero, el día de San Valentín. Ay, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo celebra. No, es del amor y la amistad. Muchas cosas en las que fuimos metidos y las fiestas establecidas en la palabra las hemos olvidado, es más, ni sabemos de ello. ¿Cómo las identificamos? Es que son fiestas judías. No, no, señor. Hay fiestas judías, yo no digo, pero nosotros no estamos para cumplir con fiestas judías, estamos para cumplir con las fiestas solemnes que el Señor estableció para su gloria y honra, que es lo que más adelante también vamos a estar enseñando, de ello vamos a estar hablando, porque eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, son 7 fiestas, pero las importantes de las cuales se derivan las demás o dan pie a estas 3 fiestas importantes, como lo es el Pesach, que conocemos nosotros como la Pascua, en un vocablo latino o español, pero realmente es Pesach, que quiere decir pasar por alto, que fue cuando el pueblo de Israel sacrificó al cordero, pintaron o mancharon de sangre de ese cordero las puertas de su casa para señal de que esa era una familia bajo pacto. Luego está el Shavuot, que representa o que es o lo que lo conocemos como el Pentecostés, que los judíos celebran el día en que se les entregaron las tablas de la ley y nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo. Y está el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Durante una semana ellos se salen, hacen sus cabañas allá en el patio de su casa o en las ventanas o en los balcones de su casa y ahí se la pasan toda esa semana, ahí un poco tristes, para que no olviden que un día pasaron por el desierto y que habitaron en cabañas y qué sé yo, pero también con eso nosotros acá estamos anunciando la venida del reino y el establecimiento a plenitud del reino del milenio, que obviamente lo establece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo. Entonces, son las fiestas que debemos de tomar en cuenta y no nada más para cumplir de una manera religiosa, porque aquí ya no entra, no entra lo religioso, aquí es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. Eso es nada más para ponerte un poquito en contexto de todo lo que vamos a seguir hablando, para que veas con la palabra, nada de que vamos a estar inventando cosas, ¿sí? No es que, ¿qué le pasó al pastor Abner? No, estamos viendo realidades. Yo no soy judío ni judaizante, como esos que hasta se cambian el nombre y un montón de cosas y traen ¿cómo se llama? La kipá, aquí sobre ellos. No, nosotros llevamos la presencia de Dios. Somos portadores del reino y portadores de bendición cuando estamos bajo el nuevo pacto a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero que tú sepas.
Yo sé que a muchos se les está revolviendo acá el estómago, están sintiendo feo, porque sí, porque movernos de tradiciones, de lo acostumbrado y de la zona de confort, esto provoca problemas a nosotros, porque pues, yo también lo viví, yo salí de ahí, yo he venido avanzando. Gracias a Dios que el Señor ha sido bueno con nosotros y en su misericordia nos está conectando con gente que nos está enseñando. Yo creo, claro, en los 5 ministerios que aparecen en la palabra de Dios, yo lo creo. Yo formo parte de uno de esos ministerios, o de 2 quizá, de esos ministerios. Pero es tiempo de que realmente hagamos la voluntad de Dios y salgamos a la luz respecto a esta palabra que estamos diciendo. Entonces, por esa razón, nosotros queremos que tú aprendas, así como estamos aprendiendo acá, tú aprendas y hablemos el lenguaje del reino. Recuerda que este reino tiene una cultura, es la cultura del reino que debemos de tener. ¿Ah? Y la cultura del reino está muy por encima de cualquier cultura de este mundo. Estas son subculturas solamente, subculturas que solamente han venido caminando atravesados. Pero cuando tenemos cultura de reino, volvemos a lo que decíamos al principio. Dios nos puso para administrar la naturaleza que Él creó. Dios nos puso para ejercer autoridad, dominio y gobierno en la tierra, no para gobernar sobre otros. Y todo esto Él lo va a estar estableciendo en tu vida y en tu corazón en la medida en que tú vayas entendiendo y vayas abriéndote al Señor. De eso se trata hoy en día el reino. No es que ha cambiado, no es algo nuevo, es algo que está en la palabra, pero que estaba ahí cerradito. Pero vas a ver que al paso del tiempo Dios nos va a ir alumbrando el entendimiento y va a ir quitando conceptos viejos. Qué difícil es desaprender, ¿eh? Es difícil, pero recuerda que tú no puedes poner agua nueva en un vaso que está lleno, tienes que vaciarlo para que empiece a recibir el agua nueva y empezar ahora sí a fluir en bendición. De eso se trata. Vamos, vamos aprendiendo del Señor y su palabra y poco a poco vamos a ir metiéndonos en la cultura del reino. Yo sé que en este momento, repito, para muchos esto es nuevo o para algunos no lo habían visto de esta manera y ya se les creó un conflicto en la mente. No, Dios te va a dar la dirección porque para eso está el Espíritu Santo de Dios. Él vino para guiarnos a toda verdad, no vino para confundirnos. La gente aquí se confunde, pero Él vino para guiarnos a toda la verdad. Bien, ya termino en este momento y te quiero decir que te voy a dejar con este video. Este video que extrajimos de alguna manera llegó a mis manos y yo quiero compartírtelo porque habla exactamente del origen del nombre Yeshua. Y eso te va a clarificar muchas cosas. Obviamente, pues por cuestión de costumbre, por nuestro español, mencionamos Jesús y no pasa nada. Yo le añado el Señor Jesús, porque para mí es mi Señor. Pero hay muchos Jesús aquí en nuestro medio. Somos muy dados a poner el nombre de Jesús a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pues es un nombre admirable, pero realmente deberíamos de respetar más ese nombre porque es el Salvador. Jesús significa Salvador. Pero bueno, si te llamas Jesús no pasa nada. Al contrario, te invito a que lo imites a plenitud en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, su nombre verdadero es Yeshua. Así del original hebreo, Yeshua. No te voy a decir más porque este video por sí solo lo explica. Te dejo con este video y pues Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, para estar avanzando en un tema más de los códigos y diseños del reino. Te doy mi número de teléfono si estás fuera del país, es más 52 936 102 2082. Que Dios bendiga tu vida. Quiero terminar con una palabra de oración. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido que bendigas la vida de todos los que están conectados y los que se van a conectar o los que van a ver en diferido esta enseñanza. Guárdales, bendíceles y prospérales, Dios, y que tu palabra siga clarificando sus mentes y tu Espíritu Santo siga edificando sus vidas. Todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Sean benditos y avancen en tu reino, Señor Dios mío, para desarrollarse como esos ciudadanos a la altura de lo que tu reino, Señor, exige y establece. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. ¿Sabías que el nombre de Jesús no es el nombre original de nuestro Salvador?
¿Sabías que el significado de su nombre se está perdiendo a través de las traducciones de la Biblia? ¿Cómo lo llamaban las personas que tuvieron la bendición de convivir, de hablar, de caminar con él? En este video conoceremos cuál es el nombre original de nuestro Mesías. Saber cuál es el nombre original es importante porque dice la Escritura: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como personas creyentes, identificamos el nombre del Mesías como Jesús por las traducciones que han llegado a nosotros. Hoy día sabemos que el nombre original no es Jesús. El nombre de nuestro Mesías es de origen hebreo y se pronuncia Yeshua, que significa Salvador o Él salvará. Yeshua se escucha muy diferente a la manera en la que pronunciamos Jesús el día de hoy. En la Biblia los nombres tienen significados importantes, sobre todo si es designado por el Creador. Es por eso que el Creador cambió el nombre de Abraham, que significa Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de multitudes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por Padre de muchedumbre de gentes. Un nombre en la Biblia resume la misión del individuo durante su vida. El nombre de nuestro Mesías también nos muestra cuál es el significado y su misión. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará Yoshia a su pueblo de sus pecados. En hebreo dice le pondrás por nombre Yeshua, porque él Yoshia, él salvará. En otras palabras, el ángel del Eterno está diciendo que su nombre será Salvador, porque salvará a su pueblo. Yeshua viene de la raíz Yasha, que es la palabra 3467 de la concordancia Strong, y es un verbo que significa salvar, liberar, defender, amparar, guardar, favorecer, rescatar, conservar, dar victoria. Y si lo pensamos bien, Yasha se trata de la principal necesidad de todo ser humano. En esta vida estamos en búsqueda de respuestas, de ayuda, de protección, de tener victoria, de perdón. De alguna manera todos necesitamos salvación. Cada persona en el mundo necesita Yeshua. Yeshua es nuestro Salvador. Pero ¿cómo terminamos nombrándolo Jesús? La razón por la que Jesús suena tan diferente al nombre Yeshua es porque a lo largo del tiempo ha sido transliterado a través de diferentes idiomas. Cuando se traduce una palabra siempre hay pérdidas de información, y fue lo que sucedió en este caso. El nombre original de Yeshua comenzó a pronunciarse de manera diferente cuando lo transliteraron al griego, porque no existía una palabra para Yeshua. La primera parte del nombre no significó mayor problema. La letra Yud se pronuncia Ye y la solución griega fue una iota seguido de una eta, para darle la misma pronunciación. El problema vino con la segunda parte del nombre de Yeshua. La segunda letra en el nombre es la letra Shin. Como no hay una letra que suene similar en griego, eligieron el sonido más cercano con la letra Sigma, que se pronuncia como S. Aquí comienza a cambiar la pronunciación del nombre. La letra Vav tiene en hebreo el sonido de U. El diptongo griego Omicron Y tiene el mismo sonido. La letra Ayin tiene el sonido de A, pero por la gramática griega, si el nombre termina con vocal, debe cerrarse con una letra sigma si se trata de un nombre masculino. Así es como tenemos Jesús en griego. Después se tradujo al latín como Jesús. En cuanto a la letra J, es un invento moderno. Esta no existía en hebreo ni en griego. Apareció aproximadamente hace 500 años para dar como resultado el nombre que hoy conocemos como Jesús. Una confirmación más de que el nombre es Yeshua la tenemos a través de los códigos que se encuentran escondidos a lo largo del Antiguo Testamento. El nombre del Mesías ya está escrito en el Antiguo Testamento. Proverbios 30:4 dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Este versículo es una clara referencia al Mesías y hay una pregunta muy interesante de cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Para encontrar la respuesta, primero vamos a resaltar donde dice el nombre. Luego vamos a pasarlo al original hebreo y luego quitamos todos los espacios entre las letras. Seguimos viendo lo que hemos resaltado, dice Hashem, que significa el nombre. Y lo sorprendente es que ahí, ante nuestros ojos, está la respuesta a la pregunta ¿cuál es el nombre de su hijo? Yeshua. Vemos la letra Yud, la Shin, la letra Vav, la letra Ayin. Y por si fuera poco, en un diseño perfecto tenemos la palabra Ruach,
que en hebreo es espíritu, y la frase perfecta centrada que se traduce como no añadas a sus palabras. Yeshua es el regalo más bello que el Creador nos dio, el nombre sobre todo nombre, nuestra salvación. Y ahora conoce su verdadero nombre Yeshua, Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es Adonai, para gloria de Elohim el Padre. Yeshua es el nombre que el Creador prometió revelar cuando Él mismo viniera a salvarnos, manifestándose en carne. Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 52:10 dice, Adonai desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación, Yeshua, del Elohim nuestro. Al decir Jesús, si bien sabemos a quién nos estamos refiriendo, se está pronunciando una palabra que ha sufrido alteraciones en su pronunciación a lo largo de la historia. Y no podemos ignorar que el verdadero nombre del Mesías es Yeshua. Así lo llamaba a su familia, a sus discípulos, fue un nombre asignado de forma divina y es la respuesta a todas las necesidades del ser humano, porque su nombre significa aquel que libera, aquel que defiende, aquel que ampara, que favorece, que conserva, que protege, que da victoria, que da salvación. Su nombre es Yeshua. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.